Vamos a hablar del proyecto 40 horas que se va a retomar luego del receso legislativo, y para hablar de este proyecto estamos en contacto, más bien nos acompaña acá en estudio Sandra Quintana, Seremi del Trabajo. Seremi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantada también de comunicar noticias tan positivas como el proyecto de ley de 40 horas. Sí, hablamos de un proyecto de ley que cuenta con el apoyo del Ejecutivo, que se está esperando solamente volver en este sentido a labores legislativas para que el presidente Boric, el Senado de primera parte, y el presidente Boric le den ya el visto bueno. En ese sentido, ¿qué representan para ustedes como Ejecutivo, como Gobierno, el que se haya avanzado en esto? Mira, ha sido un trabajo súper intenso, porque nosotros con los 10 meses ya que llevamos en el gobierno, nos dimos cuenta de que esta era una prioridad para las y los trabajadores. Por lo tanto, hubo que hacer un diálogo bastante fuerte, primero un diálogo social. Ya, lo primero que establecimos fue un diálogo social con todos los incumbentes en el mundo del trabajo. Los representantes de la CUT, de los gremios en parte de la CTC, etcétera, y finalmente logramos acuerdos respecto de qué indicaciones eran necesarias para abordar el tema del proyecto de 40 horas y que fuera exitoso. Y en segundo lugar, después vino un diálogo político, y el diálogo político se hizo con el Senado, que es justamente donde está hoy día radicado el proyecto, porque ya había pasado por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, con los senadores hubo un trabajo allí y también se logran acuerdos políticos. Así es que estamos a puertas de que en el mes de marzo, a más tardar la primera quincena de abril, salga este proyecto de 40 horas. No estamos tanto tarde en este proyecto en particular. Esto se viene discutiendo año tras año, año tras año. Ha faltado voluntad política de todos los sectores para haber sacado esto antes. Digamos que algunas empresas no están esperando a la aplicación de la ley y ya la han aplicado. Ya la han aplicado, sí. Y para nosotros fue bastante sorprendente porque llevamos casi 1.800 solicitudes a nuestra página para la adjudicación del sello o la certificación de las 40 horas. Eso indica ya que la mayoría de las empresas, sobre todo pymes, ya MIPES, que fueron justamente ajustando su horario y sobre todo en periodo de pandemia, porque se dieron cuenta que era una forma de seguir trabajando, pero a la vez también con un horario más reducido, lo que les dio resultado, porque hasta el día de hoy siguen con esta reducción horaria. Yo no sé si hablar de falta de voluntad política. Yo creo que las cosas de repente se dan en los tiempos que tienen que darse. Pero estamos en el año 2023, sí, y esto va a ser ley ahora. Exacto. Pero creo yo que falta madurar de repente las cosas con la precisión que se requiere en los momentos que son necesarios. Yo creo que definitivamente sí estábamos todos conscientes de que debía reducirse la jornada, pero lamentablemente de repente no todo el mundo llega a un acuerdo y todos sabemos que todo esto pasa por el Congreso, y al llegar al Congreso tiene que haber un diálogo político, y ese diálogo político a lo mejor no se dio en las condiciones que debió haberse dado hace años atrás. Pero se está dando ahora, pues yo creo que esa es la satisfacción que tenemos nosotros de que es un proyecto robusto y que por lo tanto logra, digamos, también adhesión suficiente como para que sea este año el que se apruebe este proyecto de ley. De las empresas que ya han aplicado, ya han implementado esta ley, más que esta ley, han implementado las 40 horas. Los cambios de jornada. Claro, los cambios de jornada. Hay 1.800 certificaciones. ¿Cuántas de ellas corresponden a porcentaje aproximado a la región del Biobío? Mira, nosotros tenemos 36 empresas que han pasado por los procesos, no significa que no todas, que sean menos, más de esas hay. El tema es que tienen que pasar por un proceso que tiene que ver con, por ejemplo, que se ajusten a la ley en el 100%, como por ejemplo que tengan las cotizaciones de los trabajadores al día, ya que no haya despidos, que no haya, qué sé yo, algún tipo de irregularidad. Y eso es lo que hemos logrado aproximadamente 36 empresas aquí en las 3 provincias, ya tanto en Biobío, Concepción como Arauco. Y la mayoría son MIPES, ya, y eso significa que son las que contratan la mayor cantidad de personas hoy día a nivel industrial en Chile. La totalidad de las indicaciones fueron aprobadas por la Comisión en este sentido del Senado. ¿Con cuál se quedaría usted? Mira, yo me quedo con, bueno, el artículo número 1 que tiene que ver con la reducción de las 45 a las 40. Claro, pero al margen de eso, han entendido que es un proceso a 5 años. Sí, exacto, pero no obligatoriamente todas las empresas van a pasar por los 5 años. Puede que, de acuerdo. Mira, lo que más me gusta a mí es que esto pasa por un nuevo diálogo en relaciones laborales entre trabajadores y la empresa.
porque a través de la negociación colectiva, a través, por ejemplo, del diálogo que se pueda generar entre los sindicatos y los empresarios, se puede generar justamente el llegar a la reducción de la jornada laboral. Esto tiene que contar con la aprobación de ambos. Una segunda cosa que me gusta de este proyecto es que los sueldos de los trabajadores no están en tela de juicio, ¿ya? Eso significa que con las 45 horas y con las 40 horas se tiene la misma cantidad de sueldo que se tenía a los 45 a las 40. ¿Cómo lograr que eso sí se respete? Que la remuneración sea la misma para las mismas 40 horas. Porque estamos en Chile y ocurre muchas veces casos de este tipo en que empresarios aprovechadores o abusadores incurren en esta práctica y es de pensar que esto pueda llegar a ocurrir. Sobre todo en el área laboral siempre es importante proyectarse. ¿Cómo defenderse en ese sentido? Mira, yo creo que el tema de la fiscalización es importante. O sea, en este caso entra la DT, la Dirección del Trabajo. No olvides que también todos los contratos deben pasar a la Dirección del Trabajo. Tienen que estar en las inspecciones. Por lo tanto, uno sabe cómo era el contrato antes con las 45 del trabajador que es operario de alguna empresa y que cuando venga la reducción de la jornada tiene que venir un anexo de contrato. Por lo tanto, el sueldo no puede ser disminuido, ¿ya? Y esa es una de las tareas que tiene la Dirección del Trabajo y es también, junto con el CENSE, los dos organismos o instituciones que van a operar desde el Ministerio del Trabajo para justamente ir viendo y regulando que efectivamente todas aquellas empresas que van a pasar de 45 a 40 horas lo hagan dentro de la legalidad. Hay otro tema bastante importante que habla de la familia y también del trabajo de papá y mamá y también de atender los cuidados de sus hijos o hijas. Ese también es un tema relevante. Es maravilloso porque yo creo que hasta el minuto el mundo del trabajo está bastante impersonalizado, es decir, no atiende a la realidad que tiene cada uno de los trabajadores en sus hogares. No se responde a eso, sino que se tiene que responder a un tema de crecimiento económico, de productividad, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos de que efectivamente esto ya se está preocupando de la calidad de vida de las personas, cambiamos el foco. Ya no es el crecimiento de la productividad al centro, sino que pasa a ser la calidad de vida del trabajador y la trabajadora. Ahora, cuando un papá y una mamá son responsables de un hijo menor de 12 años, hay una banda horaria, ¿ya? Y esa banda horaria es la que va a registrar si el trabajador, por ejemplo, quiere ir a dejar a sus hijos al colegio, la trabajadora, irá a la mamá y podrá ingresar un poco más tarde a su lugar de trabajo, cumpliendo las horas normales de trabajo y retirándose a lo mejor un poco más tarde de lo que se retiraba antes si hubiese entrado a la misma hora de siempre. Lo mismo ocurre para el papá. Por lo tanto, la mamá podrá ir a dejar el niño a la escuela y el papá lo podrá retirar y así se evitan un gasto, como por ejemplo el furgón escolar, ¿ya? Que también puede ocurrir, que sirva justamente para la economía y para la calidad de vida, porque cuando uno ajusta su bolsillo, la verdad es que deja de tener algunas otras regalías que a lo mejor podría tener si logramos avanzar con este tipo de medidas que se preocupan de las personas. Seremi, antes de terminar, hay un trabajo bastante importante que está desarrollando el aparato público con las herramientas que tiene el Estado para ir en ayuda a las personas afectadas por los incendios forestales de Nacimiento, de Santa Juana y otras zonas que lamentablemente han sido devastadas por incendios forestales. Lamentablemente en ese sentido el llamado para el fin de semana es bastante complejo. Hay una alerta que podría emitirse, de hecho ya se emitió, sobre ocurrencia de incendios forestales dadas las altas temperaturas que se van a registrar en la zona que ya se está asistiendo. Al margen de este caso en particular, ya se está trabajando. Por dar algunos ejemplos en particular, Nacimiento, Santa Juana, ¿cuántas son las personas con las cuales ustedes están trabajando como Seremía del Trabajo y qué batería de instrumentos se están otorgando o ya se están aplicando? Mira, nosotros estamos trabajando con los municipios, yo creo que eso es importante rescatar. Aquí el municipio es el que tiene el catastro, digamos, real de lo que ocurrió en cada una de estas dos lugares que fueron afectados por los incendios y estuvimos viendo también ayer que ya en la mayoría de los lugares se fueron entregando las viviendas de emergencia que se necesitaban, se está haciendo el apoyo con el agua, por ejemplo, que es fundamental también tanto para los animales como también así para las personas. El Ministerio de Desarrollo Social también ha entregado aportes que tienen que ver, por ejemplo, implementación para el hogar, las colchonetas o colchones, etcétera, material que se requiere para los niños, niñas, etcétera, de atención de las necesidades de las personas. Así que se ha ido avanzando bastante bien
y esperamos de verdad que cada uno de nosotros tenga los resguardos que corresponde. Si usted va a un camping, si va a algún lugar de recreación al aire libre, cuide de no dejar encendidas las fogatas, por ejemplo, de no apagar cigarrillos en lugares donde hay bastante calor y que pueda generar de nuevo una nueva ola de incendio. No queremos eso de nuevo y tenemos que estar todo el mundo alerta. Bien, Seremi, gracias por estar con nosotros y hablar de este proyecto 40 horas y también del trabajo que están desplegando por los damnificados por los incendios forestales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por